Bienvenidos a esta charla a fondo sobre los fundamentos de la dermatología. Hoy, la verdad, nos vamos a convertir en detectives. Me encanta la idea. Nuestro material de origen es una guía para el ENAR, así que la escena del crimen es la piel. Y las lesiones, bueno, son las pistas. Y vaya que lo son. Nuestra misión es aprender a leer esas pistas. Desde el vocabulario básico, las lesiones, hasta los interrogatorios que serían los signos clínicos, para pues resolver el caso. Es que es la analogía perfecta, ¿eh? La dermatología es inmensamente visual. Todo se trata de reconocer patrones. Y para eso la verdad es que no hay atajos. Hay que aprenderse el alfabeto. Y el alfabeto. Sí, esas lesiones elementales. Son las letras con las que la piel escribe su historia. Si no sabes leerlas, o sea, te quedas a medias. Nunca entiendes el mensaje completo. Totalmente. Entonces, para quienes nos acompañan, este es el plan. Primero, revisamos las pistas más obvias, esos conceptos en ARM de alto rendimiento. Lo que no se puede olvidar. Exacto. Después, analizamos la escena del crimen, la estructura de la piel. Luego, ya nos metemos de lleno a descifrar el código, las lesiones. Y cerramos con algunas técnicas de interrogatorio, esos signos clínicos y con el arsenal de tratamiento. Así que, a ver, vamos a entrarle. Ok, empecemos con esas perlas, los conceptos clave para el examen. El material es súper directo. A ver, el primero, la diferencia entre mácula y pápula. Dice que la mácula no es palpable, la pápula sí. Parece súper básico. Sí, parece de kinder, pero supongo que aquí está el cimiento de todo, ¿no? Es el cimiento absoluto. Es el primer punto de decisión en tu algoritmo mental. O sea, si pasas el dedo y no sientes nada, absolutamente nada, solo ves un cambio de color, es una mácula. Punto. Ok, nada de relieve. Cero. Pero si sientes un relieve, por mínimo que sea, ya estás en otro universo. Ya es una pápula. Y esa simple distinción te elimina, de un plumazo, decenas de diagnósticos. Entendido. Partimos de ahí. El siguiente punto que resalta la guía es la diferencia entre esa pápula y un nódulo. Dice, la pápula es aguda, el nódulo es crónico y deja cicatriz. Aquí la pista clave parece ser el tiempo. ¿El tiempo y la profundidad? Totalmente. Imagina la piel como un edificio de varios pisos. Ok. Una pápula es un problema en el lobby, en la epidermis y dermis superficial. Es una inflamación que llega, hace su alboroto y se va, casi siempre sin dejar rastro. Como una picadura de insecto. Exacto. En cambio, un nódulo es un problema en el sótano, en la dermis profunda o hasta la grasa. Es una inflamación más lenta, más seria, que al resolverse, pues, deja un hoyo en los cimientos. Esa es la cicatriz. Qué buena forma de verlo. Y siguiendo con el tiempo, la guía menciona la roncha y su característica clave, la evanescencia, que desaparece en menos de 24 horas. Ajá. ¿Por qué es tan importante ese límite? Pues porque la propia definición te está dando el mecanismo. Una roncha es, en esencia, edema, una fuga temporal de plasma en la dermis. Ah, claro. Los vasos se abren, sueltan líquido, se forma la roncha y, en unas horas, el cuerpo reabsorbe ese líquido y se va. Es el sello de la urticaria. Si esa lesión, que parece una roncha, dura más de 24 horas, Ya no es una simple fuga, ya no. Algo más está pasando. Probablemente inflamación en la pared del vaso. Y ahí, como detective, tienes que cambiar de sospechoso y pensar en una urticaria vasculitis y esa es una bestia completamente diferente. ¡wow! Ok, el tiempo lo es todo. La guía también suelta otros conceptos muy puntuales. Menciona la nudosidad, que se palpa mejor de lo que se ve. Claro. Y luego dos signos que suenan a código secreto. El signo de Darrier, patognomónico de mastocitosis, y el fenómeno de Patergia. Son pistas de altísimo valor. La nudosidad es la inflamación de la grasa debajo de la piel, la paniculitis. Por eso a veces solo ves la piel un poco roja, pero cuando tocas, sientes esa enduración profunda y dolorosa. Se siente más de lo que se ve, justo. Y los signos son como confesiones. El de Darrier es fascinante. Frotas una manchita café y de repente se levanta una roncha. Es que esa mancha está llena de mastocitos cargados de histamina. Al frotarlos, los haces explotar. Es virtualmente diagnóstico. ¡Órale! Y la patergia es otra cosa. Pinchas la piel sana, con una aguja estéril, y horas después aparece una pústula. Un grano de pus, pero sin bicho. Eso te dice que el sistema inmune de esa persona está hiperreactivo.
Para cerrar este primer análisis, la guía nos da un principio de tratamiento. Lesiones secas con productos grasos y lesiones húmedas con productos acuosos. Tiene sentido, pero en la práctica, ¿los pacientes no se quejan de que los ungüentos son un batidillo? Uf, todos los días. Esa es una pregunta clínica de verdad. Claro, que manchan la ropa. Totalmente. El principio de seco con graso, húmedo con acuoso es fisiológicamente perfecto. Una piel seca, agrietada, tiene la barrera rota. Necesitas un ungüento para repararla. Ok, Y una lesión que está llorando como un eczema agudo necesita secarse. Ahí usas lociones a base de agua. Pero tienes toda la razón, la adherencia es clave. A veces tienes que negociar. ¿cómo que? Quizás un ungüento por la noche y una crema, que es menos grasa, durante el día. O explicarle muy bien al paciente, mira, esto es grasoso, pero es lo único que va a reparar tu piel. Úsalo solo aquí por una semana. La comunicación es tan importante como la farmacología. Entendido. Pero bueno, todo esto ocurre en un lienzo específico. Hablemos de eso, de la estructura de la piel. Hay que conocer la escena del crimen. Exacto. La epidermis, la capa más externa, es nuestro escudo. Imagínala como una pared de ladrillos. Ok, Más superficial son los ladrillos ya viejos, aplanados, muertos, una barrera increíblemente resistente. Y en esa pared viven otros personajes. Los queratinocitos son el 90%, pero la guía destaca a los melanocitos y suelta un dato clave. El color de la piel no depende del número de melanocitos, sino del tamaño y distribución de los melanosomas. ¿Qué significa eso? Significa que una persona de piel oscura y una de piel clara tienen más o menos la misma cantidad de fábricas de pigmento. ¿En serio? Sí. La diferencia es que la fábrica de la persona de piel oscura produce paquetes de melanina, los melanosomas, más grandes, más llenos, y los distribuye mejor por la epidermis. Es una cuestión de productividad y logística, no de número de fábricas. ¡Qué interesante! Bueno, además de los obreros y las fábricas de pigmento, están los guardias, las células de Langerhans, y los sensores de movimiento, las células de Merkel. Ahora, la pregunta del millón para el médico en formación. Entiendo las capas, pero en la práctica, en urgencias a las 3 de la mañana, ¿de verdad importa si una ampolla es intraepidérmica o subepidérmica? Nos dice todo. Todo. Porque la patología es precisa. La localización del problema define la enfermedad. Pensemos en el pénfigo vulgar. Es una enfermedad terrible. Ajá. Ahí el sistema inmune ataca y destruye el cemento entre los ladrillos del estrato espinoso. A eso le llamamos acantólisis. Y se forma una ampolla frágil dentro de la epidermis. Ok. Ahora piensa en la psoriasis. Ahí el problema no es el cemento, sino la velocidad de producción. La fábrica se vuelve loca y los queratinocitos llegan a la superficie sin haber madurado del todo. Esa prisa microscópica es lo que vemos como la escama plateada. Debajo de la epidermis está la dermis. El soporte, la tubería, el cableado y los anexos, folículos pilosos, glándulas. Aquí es donde se originan muchos de los problemas más comunes, ¿no? Aquí está el pan de cada día del dermatólogo. El acné es una enfermedad de la unidad pilosebácea. La glándula sebácea se tapa y se inflama. La hidrosadenitis supurativa, que es una enfermedad durísima, es la inflamación de las glándulas sudoríparas apocrinas, las de las axilas y las ingles. Si no entiendes la anatomía, no entiendes por qué una enfermedad aparece en ciertos lugares. Claro. Bien, ya tenemos el mapa de la escena. Ahora sí, a descifrar las pistas. El vocabulario de las lesiones. Las guías las divide en primarias y secundarias. Es el punto de origen. Como detective, siempre tienes que buscar la lesión primaria, la más joven, la más fresca. Esa te va a dar la información más pura. Ok, de las sólidas ya hablamos de mácula, pápula, nódulo y roncha. La guía añade dos más, goma y nudosidad. ¿Cuál es la diferencia? La goma es un nódulo que tiene un ciclo de vida muy particular. Crece, luego el centro se ablanda, se necrosa y finalmente se abre a la piel, como un pequeño volcán. ¡Wow! Deja salir un material espeso y deja una úlcera.
Es muy característico de infecciones crónicas como la sífilis o la tuberculosis cutánea. La nudosidad, como dijimos, es esa inflamación profunda en la grasa que duele mucho y apenas se ve. Perfecto. Ahora, las de contenido líquido. Vesícula si es chiquita, ampolla si es grande. Pústula si tiene pus y luego absceso y quiste. Mencionaste antes que la tensión de una ampolla nos da pistas. ¿Podemos profundizar en eso? Claro, es una de las perlas del examen físico. Si ves una ampolla grande y tensa, que parece un globo de agua bien inflado y te cuesta trabajo romperla, Sí. lo más probable es que la separación ocurrió por debajo de toda la epidermis. La epidermis completa forma el techo, por eso es resistente. Típico del pemfigoide ampolloso. Ok, tensa es profunda. Exacto. En cambio, si la ampolla es flácida, arrugada y se rompe con solo mirarla, la separación fue dentro de la epidermis. El techo es muy delgado y frágil. ¿Ves la diferencia? Una es como si levantaras toda la alfombra del piso. La otra es como si la alfombra se rompiera por la mitad. Es una pista diagnóstica potentísima. Me queda clarísimo. Y luego están las lesiones secundarias, el resultado de la evolución o del rascado. La guía menciona escamas, costras, úlceras, pero hay una que me llama la atención, la liquenificación. Ah, la liquenificación es la piel gritando, deja de rascarme. Jaja, ok. La epidermis se engrosa, se hace como cuero, y los pliegues normales se marcan muchísimo. Cuando ves esa piel acartonada en los pliegues de los codos o detrás de las rodillas de un niño, la piel te está contando una historia de meses o años de comezón intensa. Casi sinónimo de dermatitis atópica crónica. Casi, casi. Esas lesiones son el qué. Ahora veamos el cómo se comportan con los signos clínicos. Estos suenan como las técnicas de interrogatorio avanzadas del detective. El primero es el fenómeno de Kopner. Exacto. Es como si la enfermedad estuviera latente y cualquier agresión a la piel la despertara justo en ese punto. ¿Cómo? El ejemplo clásico es un paciente con psoriasis, que se rasguña el brazo. 2 semanas después, le aparece una línea de placas de psoriasis justo sobre el trayecto del rasguño. Órale. A esto le llamamos isomorfismo. La piel responde a la herida manifestando la enfermedad. Entonces, si llega un paciente con lesiones en codos y rodillas y además una lesión lineal en el antebrazo donde dice que se raspó, el fenómeno de Kopner debería encender un foco de neón en mi cabeza que diga psoriasis. Exactamente así. O líquen plano, que es el otro gran imitador. Y bueno, luego tenemos los otros signos que ya mencionamos. Darrier para mastocitosis, Patergia para las enfermedades neutrofílicas y uno muy importante que no podemos dejar pasar, el signo de Nikolsky. Nikolsky. El signo de Nikolsky es una señal de alarma. Es dramático. Frota suavemente con el dedo la piel que parece sana cerca de una ampolla y la epidermis se desprende como una calcomanía mojada. No puede ser. Sí. Esto te dice que la cohesión de las células de la epidermis está gravemente comprometida en toda la piel, no solo donde ves las lesiones. Es un signo de gravedad que encuentras en el pénfigo vulgar y en la necrórisis epidérmica tóxica. Son emergencias dermatológicas. La guía hace una advertencia muy específica aquí y tiene toda la pinta de ser una pregunta trampa de examen. No confundir signo de Darrier con enfermedad de Darrier. Y es la trampa más clásica. Caes una vez y no se te olvida nunca. Jaja. El signo de Darrier es la respuesta vascular, la roncha, que aparece al frotar una lesión de mastocitosis. La enfermedad de Darrier, o disqueratosis folicular, es una enfermedad genética rara que afecta la queratinización y no tiene absolutamente nada que ver con los mastocitos ni con el signo. Es pura similitud de nombre para confundir. Ok. Ya identificamos las pistas, aplicamos las técnicas. Ahora, a la acción. ¿Cómo se trata lo que vemos? La caja de herramientas. Empecemos por los corticosteroides tópicos. La guía dice que se elige la potencia según la zona. Es la regla de oro. La piel no es igual en todas partes. La piel de los párpados es delgadísima. La de las palmas es una coraza. Un corticoide de alta potencia que es perfecto para una placa de psoriasis en la rodilla puede causar estragos en la cara. ¿Estragos cómo? Puede atrofiar la piel, dejarla fina como papel de cigarro.
causar acné, estrías. Por eso siempre usamos baja potencia en cara, pliegues y genitales, y dejamos las potencias altas para zonas de piel gruesa. Y siempre por el menor tiempo posible. Otro grupo clave son los retinoides, los derivados de la vitamina A. Se usan mucho en acné y psoriasis. ¿Qué es lo más importante que hay que saber sobre ellos? Dos cosas. 1. Casi todos los pacientes van a experimentar sequedad. De la piel, de los labios, de los ojos. Es un efecto esperado y manejable. Pero lo segundo, y esto no es negociable, es que son teratogénicos, peligrosos para el embarazo. Gravísimo. Pueden causar malformaciones muy serias en el feto. El protocolo para prescribir isotretinoína a una paciente en edad fértil es increíblemente estricto, con pruebas de embarazo mensuales y doble método anticonceptivo. Es una de esas reglas que se te graban a fuego. Entendido. Por último, los antihistamínicos. La guía es muy tajante. Su uso fundamental es por vía oral, y las formas tópicas deben evitarse. ¿Por qué tan drásticos? Porque es una paradoja. Los antihistamínicos en crema, que se venden para la comezón, son una causa muy frecuente de dermatitis de contacto alérgica y de fotosensibilidad. O sea, te pueden causar el problema que intentas resolver. Exacto, el mismo producto que usas para calmar una roncha puede a la larga provocarte una reacción alérgica mucho peor. Para controlar la comezón de enfermedades como la urticaria, la vía oral es más segura, más efectiva, y no tiene ese riesgo. Así que la regla es simple, antihistamínicos por boca. Entonces, para cerrar el caso, hemos cubierto todo el proceso del detective dermatológico, desde identificar las pistas básicas, como la diferencia entre pápula y mácula, hasta descifrar el lenguaje de las lesiones y usar los signos clínicos para hacer cantar a la enfermedad. Justo. Recordar la evanescencia de la roncha o la advertencia sobre Darrier son las claves que resuelven el misterio. Y al final te das cuenta de que la piel es el informante. Es una ventana a lo que pasa adentro. Muchas de las enfermedades que discutimos, como el lupus o la enfermedad de Behçet, no son enfermedades de la piel, son enfermedades sistémicas que usan la piel para manifestarse. Claro. Aprender a leer la piel, a reconocer esas pistas, es aprender a diagnosticar al paciente completo, no solo a su envoltura. Y eso nos deja con una última reflexión. El material menciona de pasada las dermatosis fotosensibles, donde el sol agrava las lesiones. Esto me hace pensar, ¿hasta qué punto el entorno de una persona a sus hábitos o exposición solar no solo un gatillo, sino la pieza clave del rompecabezas? Quizás el verdadero reto no es solo recetar un protector solar, sino entender esa danza complejísima entre nuestros genes, nuestras enfermedades y el mundo que nos rodea. Una danza que queda escrita, literalmente, sobre nuestra piel.